Y aquí seguimos en la guía del cómic. Pero decíamos, estamos de enhorabuena porque no estamos solos. Ha venido a visitarnos César Esteban Muñoz. Muy buenas tardes, César. Hola, buenas tardes. No es la primera vez que viene a la guía del cómic y evidentemente cuando ha venido otras veces como buen integrante del... ¿Cómo has dicho antes que os denomináis, César? El Comando Cretino. El Comando Cretino, que podríamos decir que el núcleo duro, ¿no? De la revista o de la publicación, ¿no? Sí. Y cuéntanos, porque la cosa se titula Las andanzas del motomutante Maroto, dibujado por César, por ti, sí. Y como título, hasta aquí podíamos llegar. A mí casi me gustaría que definieras tú quién es el motomutante Maroto y qué es, o qué son las andanzas del motomutante Maroto. ¿Quién es el motomutante Maroto? Pues una especie de héroe resistente que viene del fruto de cruzar de alguna manera varios géneros y varias ideas. La ciencia ficción posapocalíptica, que se ha convertido en un tópico como tema, confrontada a la idea de que casi toda la cultura popular de ahora mismo es urbana. Todas las películas, la música es urbana, la moda es urbana. Y cuando uno ve Blade Runner o estas cosas son solo ciudades, pero no queda campo, no hay espacio libre. ¿Qué ha pasado? Como digo yo en el pueblo, ¿y qué ha pasado en el pueblo, macho? O sea, y de alguna manera se me ocurrió... Se supone que entre ciudad y ciudad hay algo, ¿no? Hay campo, ¿no? Espacio. Hay un espacio, ¿no? No hay la nada, ¿no? Claro. No todo va a ser asfalto, no sé, tiene que haber algo en algún sitio. Entonces se me ocurrió una especie de anticiencia ficción ambientada en el pueblo. Y luego, como la ciencia ficción muy tradicional o la más tópica suele ser curiosamente retrógrada, es decir, bueno, la Guerra de las Galaxias todos sabemos que empieza diciendo hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, está hablando en pasado. Me pareció interesante esto de recuperar ese carácter retrógrado de haciendo historias de ciencia ficción en la que lo que pongo de manifiesto son las tradiciones ancestrales del mundo rural. Si has visto el prólogo, yo lo definía siempre como Miguel Delibes haciendo los guiones de Mad Max. Y dentro de este, digamos, universo, Maroto empezó siendo un héroe solitario, un poco al estilo de Far West, como es la primera historia, pero luego enseguida porque hay un punto de western, ¿no? Sí, vamos, la primera es un homenaje a Raíces Profundas, lo confieso, clarísimo, vamos. Lo que pasa es que luego el ambiente me pareció muy imponente y se me pudo al personaje. Y es una historia en la que se llama Motomutante Maroto porque la primera iba a ser el protagonista, pero ni siquiera hay historias en las que ni siquiera sale el personaje de Maroto. Y he dado protagonismo al ambiente, al lugar y a imaginar cómo podría ser eso, teniendo en cuenta el grado de decadencia que lleva el mundo rural de este país. Hablando del motomutante Maroto, hablando de hasta aquí podíamos llegar, que es, vamos a explicarlo, la recopilación de las historias del motomutante Maroto que se publicaron en Cretino, en la revista, ¿no? Sí, muchas sí. Las primeras se publicaron en un fanzine de Palencia, se llamaba Garabato. Ahí es donde publiqué la primera, y 2 o 3 más. Y luego las demás se fueron publicando en Cretino, efectivamente. Y es que la clave de todo esto, y la clave de lo que para mí ha sido el motomutante Maroto, encontrarme ahora con esta edición completa o esta antología, es precisamente esa, ¿no? Que, bueno, Motomutante Maroto era un personaje que estaba ahí, se iba publicando y bueno, y ahora lo tenemos todo reunido en un solo tomo, en un álbum que se puede encontrar en todas las librerías o por lo menos en las más... está distribuido en las más habituales, lo tienen en casi todas. Pero lo curioso es que, bueno, ahí estaba desde el principio, porque son muchos años ya publicando estas historias, ¿no? Sí, claro, empecé hace bastantes años, no sabría decir cuántos. He ido dibujando historietas y a la vez que se me ocurrían aventuras de Maroto, se me ocurrían otras historias, otros personajes, y nunca le he dado una continuidad rigurosa. Por eso al cabo de tantos años realmente la producción ha sido pequeña, son 80 páginas de historieta. Lo que pasa es que, bueno, ha ido surgiendo según encontraba temas, argumentos o necesidades. En ese sentido ha surgido de una manera muy natural. Hasta aquí podíamos llegar, leído así y ahora, porque lo que estaba también tratando de explicar es que dentro de la dinámica de Cretino, del cariz de la publicación, de todos los autores que allí se encuentran, bueno, pues evidentemente las páginas de César Esteban pasan desapercibidas, ¿no? De César Esteban Muñoz pasan no desapercibidas, a cada uno le gustaría de la revista lo que le gustara. Pero estas iban por otro lado.
o por lo menos para mí, van por otro lado diferente, Sí. a una dinámica de fanzine gamberrete, urbano, o no tan urbano, pero Sí, el cretino era el... contracultural, protestón. Exacto. Ojo, que aquí hay mucha protesta en Hasta aquí podíamos Sí, llegar, yo creo que ¿no? hemos sido un TVO bastante crítico y con cierta, no se me atrevo a decir político, pero sí que ha salido un TVO... Hay un texto para terminar de explicar Sí. eso que dices, que dice: desahuciada como espacio productivo a tener en cuenta dentro del nuevo orden económico de Europa, Exacto. Castilla la Vieja ha sido barrida con rayos gamma y defoliantes mercurizados en una operación que el gobierno ha explicado como reordenamiento geoestratégico. Ya sin disimulo convierten la región en el vertedero del continente. En medio de la devastación, la contaminación y el abandono, sobreviven exiguas bolsas de una población avejentada que padece todo tipo de patologías y mutaciones. Uno de ellos es Maroto, el motomutante Maroto. Así como lo cuentas en la contra de Hasta aquí podíamos llegar, esto es Mad Max. Claro. Pero en la meseta ibérica. Con boina, claro. Con boina y botijo, casi. Y lo otro, César, es que allí en el Cretino las historias que tú contabas se iban publicando, pero cuando yo lo leo aquí y ahora, la obra adquiere otra solidez completamente diferente. Es verdad que las historias leídas una por una son historias de 5 o 6 páginas, 8, desarrollan poco un tema, un argumento, y resultan un pelín anecdóticas. Lo que pasa es que yo sí que creo que una vez entendidas como un todo, no como cosas sueltas, sino como distintos puntos de vista, distintos capítulos de una cosa más grande y más larga, y que están relacionadas unas con otras, porque los personajes aparecen, reaparecen, se conocen. Puede haber una historieta en la que no sale Maroto, pero sale un personaje que sí que ha salido con Maroto en otra aventura anterior, y van creando, digamos, una comunidad en la que todo tiene relación. Bueno, César, entonces tú mismo me lo estás explicando. Vale, lo has ido publicando a lo largo de muchos años en diferentes publicaciones, primero Garabato, Sí. luego Cretino, alternando con otras historias y con otros Sí. argumentos, pero al final tú sabías desde el principio que esto era una obra completa. Sí. Y de hecho, ya tengo medio escrito el guión de la continuación y retomo elementos. Esto es el prólogo de la que viene. Retomo distintos aspectos de esta región. Yo hablo de Castilla la Vieja, me gusta esa denominación que ya resulta un poco anacrónica. De hecho, incluso políticamente incorrecta en Políticamente algunos ámbitos, incorrecto, ¿no? seguro, vamos. Pero a mí me gusta, me sigue sonando más bonita. Se ve que tú y yo lo estudiamos así, Castilla la Vieja, Exacto, Castilla la Nueva. es que lo que claro. quiere decir claramente es que ya vamos tirando a viejunos, ¿no? Tenemos una edad, efectivamente. Oye, y como edad, quiero hablar de eso también, de quién eres y de dónde vienes, a dónde vas o dónde estabas, lo sabemos, ¿no? Pero ¿cómo son tus comienzos en la historieta? Bueno, yo como todo el mundo, yo soy de un pueblo de Segovia y crecí en Valladolid, y allí pues empecé a hacer tebeos porque me gustaban. Y mis comienzos, pues empecé a mandar historietas a los concursos que hacía Toutain, en las revistas aquellas. Esto empieza a delatar mi... Esto empieza a delatar Sí, nuestra edad. Ilustración y cómics internacional y tal, y quedaba finalista en sus concursos. Fue el primero que me publicó una historieta y me pagó, macho, 2.500 pesetas por página. Madre mía, yo creo que eso ya no lo pagan, ¿eh? Pues es que es lo cojonudo. O sea, que uno recuerda a Toutain y resulta que pagaba bien. Con lo mal que se habló de él. Con lo mal que se hablaba de él. Después, y a un ¿no? pipiolo como yo y las pagó, macho. Y luego, a raíz de los concursos, publiqué 4 historietas en la revista Totem, cuando la publicaba él. 4 historietas de un detective, se llamaba Moses Down y tal. Y después... Entonces tú eres un coetáneo de Miguel Ángel Martín. Claro. De Calpurnio, por ejemplo. Sí. No sé. De la misma quinta que Mauro Entrialgo. De Fernando Felipe, de esa generación. Estás ahí en ese punto, digamos, de las nuevas generaciones, en el estertor del boom de las revistas de los 80, ¿no? Sí. Los que os quedasteis como que lo vamos consiguiendo, pero se acabó. Yo, y alguno me divierte decir a veces que yo, en un momento dado, fui una joven promesa. Y en cuestión de tiempo pasé a ser una vieja gloria, sin nada en medio. Te convertiste en la joven promesa de los profesionales y de ahí pasaste a la vieja gloria de los fancineros. Exacto. Urbanitas. Y que recordaba haber visto el Trinca en los kioscos, estas cosas. Volvamos al motomutante, sí. Maroto, César, porque nos queda poco tiempo de programa y a mí hay una cuestión que evidentemente aquí decirlo delante tuya pues es como a lo mejor, oye, pues te pongo en un compromiso, pero
es que para mí el motivo o lo importante de explicar y definir y que vengas y conocer quién eres, de dónde vienes, dónde estás, hacia dónde vas, pero también quién es el motomutante Maroto y qué es este hasta aquí podíamos llegar, es precisamente expresar que nos estamos encontrando con una obra sólida, con una obra que además yo creo que recupera un tema que a lo mejor hace 5 años nos parecería cosa de hippies y de aquello del nuclear no gracias, o de la cosa posapocalíptica del Mad Max o del Blade Runner finales de los 80. Oye, pues mira qué tontería, cómo viene la realidad y nos recuerda que no, que estamos hablando de temas de cómo de política, de demografía, de problemas de medioambientales, de cómo eso afecta a la población o incluso bueno, pues de la cosa rural frente a la cosa urbana, ¿no? Yo creo que estoy dando suficientes razones como para que la gente entienda que evidentemente, y creo que está quedando bastante claro, que a mí hasta aquí podíamos llegar, me parece una de las obras más interesantes que me han llegado a las manos en el último año, vamos a ponerlo ahí para ser modestos. Bueno, gracias. Y ahora me dices que esto continúa, o sea que si el proyecto claro. el proyecto es de largo recorrido, se ha ido publicando. Para mí es que sí. Ahora es realidad. Sí. Y encima va para largo, tienes más. Sí, porque se me ocurren, o sea, a mí me parece que es una de las cosas que me pasó cuando empecé a hacer las historietas, que el ambiente, las posibilidades de desarrollar otros temas, de repente era muy grande. Y se me ocurrían muchas cosas, muchas historias, muchos aspectos laterales, revisitar otros que ya había tratado en la historieta. El tema de la cosechadora lo pienso reutilizar con otro enfoque. De repente me he encontrado con que a mí me da mucho juego este personaje y me permite hacer desde homenajes literarios, hay una historieta que está dedicada a Lovecraft, crítica social, citas cinéfilas. Me resulta muy cómodo. Tienes un prologuista además que se lo ocurra y precisamente destaca y manifiesta que dice: desde luego algunas personas heredan los ojos salpicados de palabras que abren la puerta al mundo. César Esteban es una de ellas. No solo es que te escriba bien, sí, sino que además lo hace muy bonito, ¿no? Sí. Bueno, el programa se nos escapa, César, y casi a mí lo que me queda es pedirte por favor que nos mantengas informado, que cuando la segunda parte de hasta aquí podíamos llegar vaya a ver la luz. ¿Ahí tienes fecha, tienes planes o...? Pues empiezo a dibujar y va a ser un proyecto largo. Me va a salir una historia ya directamente de 70 páginas. A ver a qué ritmo puedo dibujarlo. Es que estas cosas, como tampoco uno dedica 8 horas diarias a dibujar. Y dime una cosa, el hasta aquí podíamos llegar, que salió hace algunos meses, ¿no? En diciembre. En diciembre. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué recepción? ¿Qué te han contado los amigos, aunque sea? Chico, a ver, la gente que lo lee parece que se lo pasa bien y le gusta. Y los amigos les gusta, y creo que sinceramente incluso. Lo que luego pues está en las tiendas, me he pasado por algunas, vas a ver cómo está el montoncito que dejaste y baja muy despacio. Pero en fin, son los tiempos. Hay mucha competencia, César. Claro, está todo el mundo haciendo novelas gráficas. Claro. Y tú vienes encima con una novela gráfica que ni siquiera es de ahora, que la llevas haciendo años, ¿no? Bueno, no, pero la mitad de las páginas, toda la historia está hecha exclusivamente para este TVO. Ah, pues eso queda ahí, ojo. Sí, no. No es solo material recopilado, no, sino que además has concluido y cerrado la obra. Y he cerrado toda la historia larga, son casi 30 páginas que son nuevas, hechas ex profeso para este tomo. El programa se nos va, César. Muchas gracias por venir. Ahí queda Las andanzas del motomutante Maroto. Hasta aquí podíamos llegar, de César Esteban. A ver si digo tu apellido bien, Muñoz. Me ha dado tiempo a pasar las páginas. Y como decíamos, el motomutante Maroto y el hasta aquí podíamos llegar, de César Esteban Muñoz. Ahí está. Echen ustedes a correr y háganse con un ejemplar de verdad, de lo mejor que se ha publicado hoy en día. Digan o no lo digan los blogueros. César, muchas gracias. De nada, encantado. Y ya lo saben, los tebeos, la historieta, el cómic, incluso el cómic rural, están ahí fuera.